continuación se explicará el tema de muestreo aleatorio de la materia de calidad aplicada a la gestión empresarial, impartida por el profesor Esteban Valdés Ramírez. El equipo está integrado por Aguirre Pérez Luis Martín, Pantoja Sánchez María Magdalena y su servidora Arreíne Sola Matilde. El muestreo aleatorio es aquel en el que la selección de los elementos de la muestra se hace de forma aleatoria y por tanto sin que en su composición influya la opinión o preferencia de las personas que la seleccionan. De la población se toman cierto número de muestras que son las que se van a llevar a cabo sin tomar en cuenta características ni nada de la muestra, es por eso que es aleatoria. En la muestra no aleatoria, en cambio, la selección de las unidades muestrales no es nunca completamente independiente de la preferencia e incluso manías de la persona que hace la selección. Al primer tipo de muestreo, el único verdaderamente científico, también se le denomina muestreo estadístico, y el segundo, muy utilizado en las ciencias sociales, es el llamado muestreo opinático. La selección al azar o aleatoria de una muestra se hace generalmente mediante el uso de una tabla de números aleatoria, pero también se puede seleccionar haciendo uso de una tabla, de una urna, lotería o cualquier otro artificio que genere números aleatorios. Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para integrar la muestra, ya que todos son iguales y no se toma en cuenta ninguna característica de ella. Cada uno de los elementos de la muestra se selecciona aleatoriamente uno por uno. Una muestra simple aleatoria es aquella en la que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio simple. A continuación vamos a mostrar un ejemplo para que quede más claro lo que es el muestreo aleatorio. Dentro de la estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. ¿Y qué es una población? Una población es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Por ejemplo, para que quede más claro, si se va a investigar cuántos mexicanos juegan fútbol, la población son todos los mexicanos. Pero imagina cuánto tiempo te tomaría ir a preguntarle a todos si juegan fútbol. Así que lo que se hace es preguntarle a cierto número de personas de cada estado para que esas personas representen al país completo, y esa sería la muestra, las personas que seleccionaron de cada estado. Pero hay que tener cuidado a las personas que se eligieron para la selección de la encuesta. Muchas veces se puede seleccionar la muestra equivocada y eso puede causar problemas. Un ejemplo, Kate quiere diseñar un nuevo filtro para poner en los ceniceros públicos de la universidad y como parte de su investigación necesita conocer el porcentaje de fumadores de la universidad. Lo que hace Katy es ir a 3 universidades a realizar encuestas. Lleva las mismas preguntas a las 3 universidades, pero las aplica en lugares diferentes dentro del campus. En la Universidad A se colocó en la entrada del campus y le realizó la encuesta a todos los que entraron. Al día siguiente fue a la Universidad B y realizó la misma encuesta, pero en la entrada del gimnasio de la universidad. Y de nuevo realizó la encuesta a todos los que entraban al gimnasio. Y finalmente el último día fue a la Universidad C, donde se paró en el área donde estaban los fumadores para entrevistar a todos los que iban llegando. Una vez recolectados los datos, se fue a su casa a organizar la información y reanalizar los datos que había extraído de las encuestas. Graficó los resultados de la Universidad A y se dio cuenta que la gráfica de la A no subió ni bajó mucho. Después graficó la de la Universidad B y vio que había muy pocos fumadores. Finalmente graficó la Universidad C y vio que había muchísimos fumadores. Cuando se dio cuenta que las 3 universidades generaban datos muy diferentes, se confundió un poco porque no entendía qué era lo que sucedía si las 3 universidades habían encuestado al mismo número de gentes de las mismas edades. En su siguiente clase de estadística, el maestro le explicó un nuevo término llamado muestreo aleatorio y se lo explicó con un ejemplo. Le dijo, tú te debiste haber parado en la misma parte del campus en las 3 universidades, ¿ok? Para que todos los encuestados tuvieran la misma probabilidad de ser fumadores. En cambio, si te vas al gimnasio, sabes que la mayoría de las personas no van a fumar
Y si te vas al área de fumar, sabes de antemano que la mayoría va a contestar que sí son fumadores. Por lo tanto, las muestras no son aleatorias. Entonces, con este ejemplo, se puede saber que cuando tienes que hacer encuestas vas a recordar que tus muestras deben de ser aleatorias, y eso significa que todas las personas a las que tú encuestas deben de tener las mismas probabilidades de contestar cualquiera de las respuestas. Entonces, antes de diseñar algo, recuerda que tu muestra siempre debe ser aleatoria. El muestreo aleatorio constituye una de las clases más populares de muestreo aleatorio o probabilístico. Como se muestra en la siguiente imagen, toda la población es igual y de toda la población solo se seleccionó un cierto número para realizar lo que es el muestreo, para poder llevar a cabo lo que es el muestreo. En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de muestra se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado independientemente de los otros miembros de la población. Aquí en la imagen podemos observar cómo se seleccionó de un lado a otro, no solo utilizando lo que son la parte de arriba o la parte de abajo, se tomó en cuenta toda la población para poder llevar a cabo lo que fue la selección. El muestreo aleatorio simple se puede aplicar en muchos métodos. El más primitivo y mecánico sería el de la lotería. A cada miembro de la población se le asigna un número. Todos los números se colocan en un recipiente o un sombrero y se mezclan. Con los ojos vendados, el investigador va sacando las etiquetas con números. Todos los individuos que tengan los números sacados por el investigador son los sujetos del estudio. Otra forma sería que una computadora haga la selección al azar de la población. En el caso de las poblaciones con pocos miembros, es aconsejable utilizar el primer método, ya que es práctico, pero si la población tiene muchos miembros, es preferible una selección aleatoria por computadora, ya que se manejaría una gran cantidad de datos y sería muy tedioso hacerlo por medio de lo que es el primer método. Existen dos formas de lo que es el muestreo aleatorio. El primero es el muestreo con reemplazo. Es aquel en que un elemento puede ser seleccionado más de una vez en la muestra. Para ello se extrae un elemento de la población, se observa y se devuelve a la población. Es por ello que puede volver a ser seleccionado, ya que se volvió a depositar en lo que fue la población, por lo que de esta forma se puede hacer infinitas extracciones de la población, aun siendo esta infinita. Se puede seleccionar más de una vez a un mismo miembro. Mientras que el muestreo sin reemplazo no se devuelven los elementos extraídos a la población hasta que no se haya extraído todos los elementos de la población que conforman la muestra. Es por eso que no se puede volver a seleccionar un mismo miembro, ya que no fue devuelto a la población. Las ventajas del muestreo aleatorio simple: una de ellas es la facilidad para armar la muestra. También se considera una forma justa de seleccionar una muestra a partir de una población, ya que cada miembro tiene igual de oportunidad de ser seleccionado, ya que todos son iguales y no se toma en cuenta ninguna característica en particular. Otra de las características claves del muestreo aleatorio simple es la representatividad de la población. En teoría, lo único que puede poner en peligro su representatividad es la suerte. Si la muestra no es representativa de la población, la variación aleatoria es denominada error de muestreo. Para sacar conclusiones de los resultados de un estudio, son importantes una selección aleatoria imparcial y una muestra representativa. Recuerda que uno de los objetivos de la investigación es sacar conclusiones con relación a la población a partir de los resultados de una muestra. Debido a la representatividad de una muestra obtenida mediante un muestreo aleatorio simple, es razonable hacer generalizaciones a partir de los resultados de la muestra con respecto a la población. Así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas, y una de las limitaciones más evidentes del muestreo aleatorio simple es la necesidad de una lista completa de todos los miembros de la población. Debe de tener en cuenta que la lista de la población debe ser completa y actualizada, ya que si los datos que contiene la lista son erróneos, la prueba nos puede dar errónea.
Esta lista generalmente no está disponible en poblaciones grandes. En estos casos es más prudente utilizar otras técnicas de muestreo. Método de selección. Existen diversos procedimientos para extraer una muestra aleatoria. El primero es realizar un sorteo con papeles o bolsas enumeradas y sacar uno a uno tantos como lo indique el tamaño de la muestra. El siguiente es utilizar la tabla de números aleatorios para solamente poblaciones infinitas. La utilización de estas tablas puede realizarse de diferentes modos. Existen diferentes tablas de números aleatorios. Se utilizan con referencia a la tabla de Kendall y de Smith, como lo vemos en la siguiente imagen. Ahora bien, explicaremos un pequeño ejemplo. Dada la siguiente población formada por la edad del hijo mayor de 200 núcleos familiares de una cierta región, seleccione una muestra aleatoria del tamaño 10. Para eso se utilizará la tabla de números aleatorios. Escoja la tercera fila, tercera columna del segundo bloque de A1000. Numere la población horizontalmente, como se ve en la siguiente imagen. Para extraer la muestra, lo primero que hacemos es disponer tres columnas en las cuales la primera se ubican los números aleatorios, es decir, los números extraídos de la tabla de números aleatorios. En la segunda columna pondremos los números aleatorios rectificados, que serán aquellos números aleatorios menores que el número de la muestra, que serán 200, y los restos de las divisiones de los números aleatorios mayores al número de la muestra, que es igual a 200, y menores que el mayor múltiplo de n, es decir, 800, y en la tercera columna se encontrarán los valores de la muestra. En la tabla de números aleatorios, la tercera fila, tercera columna del segundo bloque de A1000 le corresponde el número 3, pero como tenemos que escoger el número aleatorio de 3 dígitos, el primer número aleatorio sería 017, los demás serían 984, 955, 130, 850, 374, 665, 910, 218, 753, 765, 691, 496 y 001. Hemos escogido 14 números de la tabla de números aleatorios debido a que hay 4 que son mayores que 800. Veamos a continuación cómo extraeremos la muestra de la población. Para el primer número aleatorio 017 se busca en la población el valor que ocupa la posición 017. La ida a la población horizontalmente, que sería la edad de 48 años. El número aleatorio 948 no se contempla dentro del análisis, ya que es mayor que 800. Al igual que el número 955, el número 130 le corresponde la edad de 52. El número 850 no se contempla dentro del análisis. El 374, como es mayor que 200, se divide por 200 y se obtiene el resto de 174. Y este es el número aleatorio rectificado, correspondiéndole la edad de 53 años. Al número 665 se divide entre 200 y se obtiene el resto de 65, que es el número aleatorio rectificado, correspondiéndole la edad de 44 años en la población. A continuación presentaremos la tabla de las tres columnas, a la cual nos referimos anteriormente como una vía fácil y práctica para obtener la muestra deseada. Ahora bien, podremos ver la imagen donde se muestra cada uno de los gráficos y de las edades que hemos obtenido. Nota: obsérvese que en la muestra existen edades que se repiten. Esto puede pasar si el muestreo es con reemplazo. Si el muestreo llegara a ser sin reemplazo, debemos seguir buscando de la misma manera en la tabla de números aleatorios, seguido del número 001, hasta lograr tener la muestra con 10 valores de la población no repetidos. El tamaño de la muestra. ¿Cuál es el número mínimo de unidades de análisis? En este caso podrían ser personas, objetos, etc., que se necesitan para conformar una muestra, que se denota con la letra N minúscula. Que se asegure un error estándar menor que 0.01, dada la población, con una letra N mayúscula. Ahora bien, en la imagen se muestra la
fórmula para poder utilizar o para poder encontrar el tamaño de la muestra, donde D es el error estándar para el nivel de confianza. Ejemplo 2. Se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en una industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con distribución normal, y se supone que la desviación típica del peso es de 0.5 gramos. Determina el tamaño de la muestra aleatoria necesaria para determinar una probabilidad igual a 0.95, y el parámetro se diferencie modularmente en menos de 0.1 gramos. Solución al problema presentado por mi compañero. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos da en la descripción, en lo cual en el problema encontramos que la precisión del muestreo es de 0.1, mientras que la desviación estándar es de 0.5, y tenemos un grado de aceptación del 95%. Por lo tanto, tenemos también el dato de Z1. Para encontrar el dato de Z1, utilizamos una tablita, la cual la sacamos de un libro, el cual les vamos a presentar al final para que puedan realizarlo con más facilidad. El desarrollo de la solución, como pueden observar donde se encuentra n, pues lo único que hacemos es sustituir los datos en la fórmula y aplicarla. En esta nos da un resultado de 96. Como sabemos, pues el tamaño de una muestra no puede ser un número fraccionario, por eso lo redondeamos a 97, y que es el resultado que nos va a quedar. Y cuando los datos son cualitativos, se utilizan las siguientes fórmulas. Otro ejemplo describe de una población de 1.176 adolescentes de una ciudad X, se desea conocer la aceptación por los programas de planificación familiar, y para ello se desea tomar una muestra, por lo que se necesita saber la cantidad de adolescentes que deben entrevistar para una información adecuada con error estándar menor de 0.015 al 90% de la confiabilidad. Entonces tenemos que la población es de 1.176 y por lo tanto nuestro error estándar es de 0.015. Entonces lo que hacemos es aplicarlo en la fórmula. Al aplicar la fórmula encontramos que se necesitan hacer al menos 298 encuestas a los adolescentes para poder encontrar un resultado más confiable. Para estimar la media poblacional se utiliza una variable aleatoria continua, en la cual encontramos que n es igual a el tamaño de la población entre la variable estandarizada de la distribución normal, esto multiplicado por la varianza de la muestra. Una vez que se realiza esta operación, se divide entre n de 2 y más z, pues se vuelven a sustituir, nada más que se cambian, y ya pues esa es otra de las fórmulas que nos van a ayudar. El ejemplo número 5. En un estudio se desea determinar en qué proporción los niños de una región toman Pediasure en el desayuno. Se sabe que existen 1.500 niños y deseamos tener una precisión del 10% con un nivel de significancia del 5% de qué tamaño debe de ser la muestra. Como en este caso nosotros también ya sabemos la población, vamos a utilizar la fórmula en la cual nos dé el resultado más confiable. Lo que hicimos fue primero identificar los datos, ya los tenemos ahí colocados, la población, el grado de significancia, la probabilidad de que suceda, la probabilidad de que no suceda, y lo sustituimos en la fórmula. El resultado que nos da es de 91, entonces pues con esto lo que encontramos es que se deben de muestrear a 91 niños para poder encontrar para poder encontrar la solución al problema planteado, para ver cuántas muestras se tienen que hacer para saber los niños que toman Pediasure en su desayuno. Y con esto concluimos nuestra exposición. Como en un principio les mencioné, nosotros utilizamos un libro en el cual nos basamos,
y es el de Estadística aplicada a la Administración y la Economía, de la editorial McGraw-Hill. En este libro pues contiene todo lo que nosotros ya les explicamos y ya para que les quede más claro.